Vámonos para Leo. ¿Dónde recibe Leo el solsticio a partir de mañana domingo 21 de junio? En tu casa 12. Leo, se abren las puertas de la oscuridad, las puertas de la psique, que es la casa 12, las puertas de los enemigos ocultos. Y uno diría, ay, los enemigos ocultos, el vecino o alguien que me esté mirando desde la esquina. No, Leo. El sol, que es el planeta que lo rige a ustedes, forma el solsticio de verano o invierno en la zona de los enemigos ocultos. Tus miedos, esos son los enemigos ocultos. Tus principales temores, esos son los enemigos ocultos. Tus principales derrotas que a veces cobran protagonismo en la casa 12. Ahí se está abriendo el solsticio con un nuevo amanecer, con algo extremo, bien sea extremo calor o extremo frío, o para ser calcinado en las brasas del sol, que es tu planeta regente, o para ser congelado con el frío que puede traer el solsticio de invierno. Entonces, aquí es donde Leo empieza a volverse el alquimista. Cuando el planeta regente de un signo llega a la casa 12, es entrar a los confines o a los sótanos del infierno, como diría alguien por ahí, y empezar a sacar toda esta información de pasados, de ancestros, de la vieja guardia. ¿Qué más hay en la casa 12? Hay miedos, hay fantasmas. En la casa 12 también hay ataduras. En la casa 12 es la casa de los claustros, es la casa de los retiros, la casa de los fantasmas, pero no de los fantasmas ilusorios neptunianos fantasiosos, no, sino de los fantasmas de las sombras que sucumben en nuestra psique cuando Leo quiere brillar y cuando hay algo que le impide ese brillo genuino. Aprovecha esta entrada del solsticio para hacer un barrido. Excelente momento para hacer yoga. Excelente momento para caminar, para meditar. Excelente momento para Leo de entrar en una introspección en un extremo frío o en un extremo calor que les permita hacer una combustión, como que explote un poquito esa casa 12 y saber qué más hay. El sol, la ventaja que tiene el solsticio para ustedes es que el sol en la casa 12 también se encarga de mostrar la luz al final del túnel. No en vano la casa 12 es oculta. Cuando este solsticio empieza a mostrarse, también encontramos grandes tesoros de los antepasados, porque no todo el antepasado se tiene que constelar. Eso es lo primero que te dice el solsticio a Leo. No todo el antepasado tenemos que estar constelando los miedos, tenemos que estar constelando, no. También un sol en la casa 12 le dice a Leo, aprendamos a reconocer y a darle valor a todo eso que nuestros ancestros han hecho. No todo pasado fue malo. Tampoco significa que haya sido mejor, pero sí entrar a reconocer que gran parte de las virtudes con las que tú brillas hoy, Leo, también se las debes a la raíz, al pasado, a los ancestros. Grandes ejercicios, grandes triunfos y grandes batallas que ellos también hicieron y que te corresponde a ti, Leo, que estás vivo, que estás con la sangre caliente, que tienes el corazón, que tienes una estructura egoica. Y por eso ahí está Venus, ¿no? Quizás diciendo, sé tú el bailarín, ¿sí? Sé tú el protagonista de aquellas novelas del antepasado, Sol en Casa 12, que no fueron interpretadas por los tuyos, pero que ahora tú en carne viva lo puedes hacer. Lo puedes interpretar, llevar el nombre, el apellido en alto. Este solsticio para Leo se vuelve como muy... Si quieres saber más información acerca de tu signo de manera personalizada, te recomiendo una consulta en privado conmigo donde vamos a ver tu carta natal, tránsitos planetarios, progresión solar y revolución solar en la misma sesión. Te espero en consulta. Se vuelve como muy, me parece estas películas del Doctor Strange y me parece también estas películas de Harry Potter, esta mitología que va conectando como con un sentido del vivir muy casadose, más allá de lo conocido, más allá de lo habitual, más allá de la obviedad o de lo lógico que nuestro mundo pueda relacionar. Ahí es donde están estos grandes momentos para Leo llenarse de ese poder. ¿Por qué? Tiene una razón de ser. 30 días donde va a estar el Sol en Cáncer y después de esto va a pasar el Sol a Leo, va para allá Júpiter, abriendo un episodio de 12 años. No en vano, esto es como una probadita, esto es como un abrebocas, esta es quizás la ensalada como en un gran banquete, apenas la ensalada que anuncia un gran manjar.
un gran main core que viene para Leo en 30 días. Cuenta regresiva para los Leo. Cuenta regresiva con Júpiter que está golpeando y está pariendo nuevas ideas. Hay Leos por acá, a mí me encanta este signo de Leo. Estos Leos son una cosa maravillosa. Leo siempre es un signo que no sé a veces cómo le hacen. A veces no sé cómo Leo le hace para tener tanta transformación, tener como tanta energía, tanto brillo. Yo siento que los Leos siempre marcan la diferencia en eso. ¿A ustedes no les parece? ¿No les parece? Hay muchos secretos acerca de Leo. Muchos secretos acerca de Leo. Lo que pasa es que a veces creemos que los 12 signos del zodiaco todos son iguales. Sí, a veces es como mejor decir que todos los hijos son iguales, pero la pregunta es, ¿todos los dedos de la mano son iguales? ¿Todos los días de la semana son iguales? ¿Todos los 12 meses del año son iguales? Si la respuesta es sí, podríamos decir que los 12 signos también son iguales. Si la respuesta es no, evidentemente, no todos los dedos de las manos son iguales, no todos los días de la semana son iguales, clarísimamente no todos los meses del año son iguales, pues no todos los signos son iguales. Leo es un signo que marca la pauta, regido por el astro mayor que es el Sol, y no solamente para aquellos que sean de signo Leo, ascendente o luna. Todos los seres humanos tenemos al signo Leo en algún lugar de nuestra carta natal. Ahí donde nosotros tenemos a Leo es un gran trabajo y es un gran momento de concretar. Incluso muchas veces, yo lo he visto en muchas cartas natales, en muchas lecturas, la persona brilla más desde donde tiene a Leo que desde su propio signo solar, calculen ustedes. Muchas veces el nativo brilla más de la zona donde tiene a Leo que por su propio ascendente. Muchas veces la persona brilla más desde donde tiene a Leo que desde cualquier aspecto favorable en su carta. Entonces, después de haberlo visto 20 años en tantas lecturas de carta astral, ¿será que podemos decir que Leo es un signo igual a los demás? Pues no, hay que aceptar. El sol no se puede tapar con un dedo y el sol tiene mucho que ver con Leo. Entonces, ahí lo voy dejando como para que esto no se ponga tan difícil, como para que, sí, pero hagan sus cuentas. ¿Será que la jirafa es igual que el león? No. ¿La hormiga es igual que el león? No. Hay diferencias.